¿Qué tal? Sean bienvenidos ustedes al canal de Resonancia Musical en esta nueva modalidad de transmitir dentro de la plataforma de YouTube y así nos van a poder buscar a partir de ahora. Vamos a armar videos, vamos a hacer memorabilias, yo en complicidad con el señor Carlos del Río, los sobrevivientes del barco de Resonancia Musical Radio. Ah, Tendremos invitados, Carlos hará videos, yo aparte, a veces lo haremos simultáneamente. Por obvias razones no nos podemos reunir ahorita por todo lo que hemos acarreando desde el año pasado, súper trágico, pero iniciamos este 2021 con la confianza de que todo va a salir bien. Bien, quiero invitarlos primero que nada que sí, nos sigan en Facebook, en Instagram y ahorita en YouTube. Vamos a dejar obviamente las descripciones. Ya somos viejos conocidos desde el año 2012, cuando empezamos con ese equipo en las transmisiones y después en los podcasts, que ya tiene un año, por cierto, que de la última transmisión que hicimos en podcast en enero del año pasado, hicimos una memorabilia de lo que fue la década de 2010 a 2020. Vamos a iniciar, vamos a hacer revisiones de discos, de viniles, de décadas, de subgéneros dentro del rock, vertientes, especiales, discos clásicos, artistas clásicos, infinidad de cosas. Bueno, hoy quisiera hablar un poquito de... no tenemos tanto tiempo ahorita, haremos una mejor edición conforme vayan transcurriendo los videos. Pero bien, yo escogí hablar un poco de las décadas, de cómo se ha ido gestando el rock and roll a través de los años. Sí quisiera hablar, bueno, hacer un parteaguas de lo que fue la década de los 50. Tenemos que mencionar a Elvis Presley, a Fats Domino, a Little Richard, a Chuck Berry, que fueron los que le dieron vamos, fue el cimiento de lo que posteriormente fue en los 60s, con grupos como los Beatles, o The Beatles, como quieran decirle, los Rolling Stones, los Doors, toda esa camada de grupos del rock clásico que son, pues, es música que jamás va a pasar de moda porque precisamente hablando del rock, el rock no es moda para nuestra fortuna. Es por eso que esas canciones quedan impregnadas en la piel, quedan, yo creo que son parte de nuestra formación musical y emocionalmente hablando también. En los 60, bueno, pues yo creo que esas bandas yo las escogería como de manera personal. Obviamente hay muchas bandas, de Who, los Kings, infinidad de bandas y además todo el movimiento que se gestó. Me encantan los 60, definitivamente me siento identificado con esa década, la onda hippie, la onda amor y paz. Increíble, de verdad que a mí me hubiese gustado nacer en ese, vamos, es vivirla sobre todo, ¿no? Y la transición de los 60 con los 70. Me preguntaba yo con Carlos del Río, ¿cuáles son tus tres bandas que significan dentro de los 60? Pues sin duda los Beatles, los Rolling Stones y los Doors. Son grupos muy comerciales, pero muy importantes dentro de la escena del rock and roll, de la psicodelia. Eh, Cómo se gestó la década de los 60 con esos sonidos, increíble. Pues toda la historia que ya sabemos de los Beatles, que siguen sacando información, eh, una mercadotecnia impresionante, perdón, y su contraparte, los Rolling Stones. Me encantan los Stones también con esa postura, ¿no? Me gusta mucho la idea de pensar cómo eran los Rolling Stones con Brian Jones. Esa parte, después de que sale Brian Jones, entran en otra etapa ya con Mick Taylor y luego posteriormente con Ronnie Wood. Impresionante los Stones. Yo creo que esas bandas, los Doors, pues ¿qué te puedo decir de los Doors? Ray Manzarek, Robbie Krieger, John Desmond y el maestro Jim Morrison. Sin duda, yo creo que quien no conoce esas bandas son íconos dentro del rock and roll y de la cultura en general. Somos fans, yo me declaro fans de esas tres bandas
Y yo creo que sí escogería definitivamente en los 60 a esas tres bandas. Sí, sin olvidar obviamente a los Creedence también, que es impresionante estos cuates, ¿no? También hicieron el rock sureño. Bien, en los 70 yo creo que sí tendría que hablar de Pink Floyd, sin duda, eh, porque definitivamente es una de mis bandas favoritas, que incursionó mucho en el rock progresivo. Bueno, para los iniciadores del rock progresivo, yo creo que la primera banda que recomiendas es Pink Floyd, seguramente. Tal vez Yes o Genesis. Pero sin duda, la filosofía que manejó Gilmour y Waters, esa mancuerna, sin descartar a Richard Wright, pues fue increíble. O sea, verlos en vivo, yo jamás he visto algo superior a lo que ha hecho Waters o como solista o Pink Floyd como tal. Yo escogería así a Pink Floyd, escogería Chicago. Chicago es una banda, la banda de los metales, clásica, icónica, que tuvo también tendencias progresivas y me gustó mucho toda la primera parte, sobre todo de los 70s, cuando eran fuertes, contundentes, tenían un sonido único, ¿no? Las voces de Robert Lamb, de Peter Cetera y el fallecido el guitarrista que se voló la cabeza con un revólver, no recuerdo su nombre ahorita, es increíble, Chicago. Y qué decir, yo creo que Queen también es parte fundamental, aunque también sonó en los 80s, fue ícono en los 80s, se gestó en los 70s y ese sonido específico, la guitarra de Brian May, no usaban sintetizadores en esa época, después fueron criticados ya en la década posterior por abusar un poquito de los sintetizadores, no por eso malos, claro, es yo creo que una banda mucho muy importante. Se me vino a la mente Terry Katz, era el guitarrista de Chicago. Por ahí hay un documental también que es muy interesante y un libro sobre su vida. En los ochentas, sí debo mencionar una banda en español, también no hay que descartar el rock en tu idioma, y me refiero a Soda Stereo, el maestro Gustavo Cerati y compañía, con Z y con Charlie Alberti, hicieron un sonido mucho, muy específico, aunque también ahí hay por ahí un lado oscuro, ya lo hablaremos en programas posteriores, porque Cerati sí se fusiló, vamos a decir el término, fusiló ciertas canciones, samplers sobre todo, para poder crear su propia música. Es algo raro, pero ya haremos un especial de eso. Muchas canciones, por ejemplo la de Zoom, que es la base es de New York Group de Kiss, por ejemplo. No sé, pero yo creo que Soda Stereo sí está dentro de mi top, porque crecí en los 80s, cuando íbamos en la secundaria, pues quien no escuchó Soda Stereo, era prescindible en las fiestas. Escojo también a Ice House con Iva Davis, es un sonido fino, con mucha influencia de David Bowie. También como que el estilo a Roxy Music en la última etapa con Brian Ferry. Y me gusta ese sonido, ¿no? Es una banda australiana que se formó en los 80s y que tenían cierto sonido como oscuro, new wave, pero demasiado fino. Son exquisitos. Hasta la fecha escuchas a Ice House y definitivamente sí se me enchina la piel. Voto yo definitivamente por Ice House. Y yo creo que los Teeth for Fears, que es otra banda también de la misma línea, le apuesto mucho yo a esa banda. Definitivamente son tres bandas que para mí representarían los 80s. Obviamente quedan muchas más: Pet Shop Boys, A Flock of Seagulls, Pretenders, infinidad. En los noventas cambia un poco el concepto, ya tiene su propio sonido, no menos malo que los 80s o los 70s, pero me encanta lo que también se hizo en los 90s. Voy a mencionar a Porcupine Tree, sin duda, del maestro Steven Wilson. Sí, sí debo, está ahí. Se gestó en los 80, perdón, en los 90s, y en la década posterior, en los 2000.
pero sí tenía que ponerlo yo definitivamente en los 90 a Porcupine Tree con Steven Wilson, una discografía demasiado vasta, con sonidos a veces metal, a veces prog, a veces jazz, a veces simplemente armaban un jam y sonaba y salía algo. Es impresionante la discografía de Porcupine Tree. Mm, Tote Wet Sprocket sería mi segunda banda de los noventas, una banda de rock alternativo que me gusta mucho. Ya se había formado en los 80, sin embargo, cuando yo escuché el disco de Fear en el 1992 me impresionó escuchar Walk on the Ocean o la de All I Want, y ahí me atrapó mucho ese sonido, muy básico, pero bien hecho. Entonces, sin duda, Trot the Wet Sprocket, recomendables, por cierto, sonido noventero, se queda también en la lista de los noventas. Y una en español también, sin duda, la señorita Rita Guerrero y compañía, y me refiero a Santa Sabina, eh, 100% mexicanos, sin duda, y sí debemos reconocerlos, eh, con un sonido muy peculiar. Los produjo Adrian Belew de King Crimson. Tuve la oportunidad de verlos en vivo en varias ocasiones. Y sí, es como nostálgico. Entonces, sin duda, yo creo que Santa Sabina sí se queda, ¿no? Porque eran musicazos excepcionales y la voz de Rita, increíble, ¿no? En los noventas. En los 2000, yo creo que ahí entramos en una zona ya totalmente distinta, ya con la famosa ola del rock indie. Y yo escogería a los Libertines. Los Libertines, esa banda inglesa también que dio mucho de qué hablar con Pete Doherty, Carl Barat, que era la mancuerna. Sin duda me quedo con ese sonido que tenía como tendencia un poquito a Peel, a los Sex Pistols tal vez, no sé. Me gusta de una manera muy peculiar, sí supieron manejar su propio sonido. Producidos por Mick Jones de The Clash, por cierto. P.A. Harvey se queda también en la lista. P.A. Harvey, una artista demasiado peculiar que tocaba todo y era increíble verla en vivo, que aunque no era muy guapa, debo aclarar que era una mujer que te jalaba, su personalidad te jalaba. Y sí, es increíble verla en vivo, P.A. Harvey, y con todos los sonidos que tenía, esa voz peculiar, colaboraciones con Nick Cave, por ejemplo. No sé, sin duda se queda P.A. Harvey. Y por último, The Coral. The Coral es una banda de Liverpool, de donde eran los Beatles, que también manejaban un poco el concepto de psicodélico, popero a la vez, mucho antes que Tame Impala existió The Coral, y, y manejó bien su sonido. Sin duda me quedo en la década de los 2000 con esas tres bandas. Los 10, los 10, aquí ya entramos en la década difícil porque pues muchos renuentes, muchos contemporáneos eh, ya criticaron la música, ya empezó todo el streaming y eh, otros géneros pues muy superficiales, digámoslo así, vamos a llamarlo así. Sin embargo, hay bandas muy peculiares que sí valen la pena. Ahí rascándole, tú vas rascándole y vas buscando material y te encuentras con bandas como Ashray Fax. Esta es una banda que me gusta mucho, maneja mucho el showgazing, el dream pop, lo saben manejar perfectamente. Es un sonido con atmósferas y con guitarras. eh, con bajo volumen y una voz femenina peculiar. De verdad es que se los recomiendo muchísimo. Ashraf Fax. Es increíble el sonido. Yo les cojo a Ashraf Fax, que por cierto los conocí por Carlos del Río, una vez me los presentó. Mira, chécate esto. Híjole, pues me encantó, ¿no? Un disco que se llamaba Really Been Into It,
de 2014. Y ahí fue cuando me enamoré de esa banda. Sin duda se queda. Drop Majesty es otra banda que también recientemente conocí y me gustó, me atrapó ese electrodueto, digámoslo así, con ese sonido de new wave, de post-punk, como oscuros, esas guitarras finas, totalmente un poquito apegadas a lo que el sonido que tenía de Cure, por ejemplo. Me gusta demasiado. Eso se queda. Y el último, yo creo que Tamarin, esta chica que también hace un sonido post-punk, muy recomendable, eh, que también maneja atmósferas oscuras, de repente suena muy pop, de repente se escucha como new wave, como dream pop, no sé, me encanta, yo creo que vale mucho la pena revisar esas bandas y en esa última década pues um, es con lo que cerramos. Es como sintetizarlo de lo que vamos a hablar posteriormente en siguientes programas con el Señor del Río y un servidor. Y bueno, pues también lo que vamos a esperar a ver qué sucede en esta nueva década con la música, qué bandas van a sonar, cómo el sonido que viene, qué tendencias, qué buenas propuestas o no nos hará llegar pues las nuevas bandas contemporáneas. Esperemos que resurjan del underground muchas bandas interesantes que sean de nuestro gusto. Esperemos que así sea, de verdad que lo deseo, para poder seguir escuchando música. Eh, Básicamente esto es un intro de lo que vamos a hablar. Obviamente también vamos a hacer, como dije al principio, revisiones de discos. Vamos a compaginar el video junto en sincronización con Carlos del Río para poderlo hacer más ameno. Y como dije, también vamos a empezar a mejorar un poco la edición. Ahorita nos aventamos así porque pues ya nos surgía, ya teníamos ese deseo de empezar otra vez, retomar después de casi un año lo que fue Resonancia Musical Radio, desde aquel último programa que tuvimos que tuvo mucho éxito. Y bueno, pues también me queda decirles que le pongan like al video, que le pongan eh, buscar ahí en el Facebook e Instagram para que nos sigan. Y muchos de ustedes seguramente estarán esperando estos videos porque sí tuvimos muchos fans, afortunadamente. Y la idea de esto es crecer, hacer crecer todo esto. De verdad que me da mucho gusto empezar a iniciar con el pie derecho en este 2021. Feliz año a todos. Y bueno, estamos en contacto. Va a ser el inicio de lo que es la nueva etapa de Resonancia Musical. Mi nombre es Jair Marín y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.